Buenas, buenas, bienvenidos, bienvenidas a estos Cuadernos Peronistas. Nos volvemos a encontrar otro lunes más para acompañarlos con toda la información que tiene que ver con la educación. Nos encuentran en redes sociales como @EvaEnVivo. No estoy sola, estoy con Amancay López. ¿Cómo estás, Julia? Bien, ¿Todo bien? Bien. Y estamos con Carolina Estivala, quien es docente también para acompañarnos en este programa tan especial. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bueno, decíamos programa especial porque vamos a hablar sobre el nuevo régimen académico, sobre cómo fue modificándose la secundaria, entre muchísimas cosas más, los centros de estudiantes y bueno, un montón de cosas. Juventudes, vamos a hablar de Juventudes, un nuevo programa. Cómo surgen esos movimientos organizados, como veíamos con la universidad también, las manifestaciones en defensa de la universidad pública, y que la verdad que hoy, ante un momento social de bastante confusión, caos, agresión y fragmentación, son una vez más, digamos, esa juventud, esos sujetos los que se están organizando y manifestando. Así que nos parecía muy importante pensarlo también a la luz de la educación, sí, y de la escuela secundaria. Y planteabas echarles la culpa, y digo, tal vez en muchos casos preguntarse por qué, en el caso de que hayan elegido, digo, ¿por qué? ¿Qué eligen? ¿Qué buscan? ¿Qué necesidades tienen? ¿A dónde nos llegan? Digo, hemos tenido muchos chicos acá que han pasado charlando y me acuerdo, no recuerdo quién en particular, pero hablaban de esto de no tener la posibilidad de pensar en un futuro, por ejemplo, hablando de hoy en día. Entonces digo, ¿cómo no van a querer buscar algún referente que tal vez no encuentren? Digo, bueno, tal vez no era el caso de Milei, pero en esa búsqueda pueden equivocarse también, pero me parece que lo importante es también escucharlos y preguntarles en vez de la culpa es la culpa. No. Y es más, son muchas veces los que más hacen también. Sí, es que ese es un punto, ¿no? Bueno, la adolescencia, como una situación a pensar. Sí, como los modos de intervención de los adolescentes y los jóvenes en la sociedad, que son resistidos porque de alguna manera traccionan contraculturalmente, y eso hace que las estructuras que están cristalizadas se resistan a lo que los jóvenes proponen, habilitando otros canales y otras formas. Sin embargo, en la educación secundaria, inicialmente, normativamente, esto no sucede. Nosotros ahora tenemos una resolución que es la 2309 del 22, que crea el Consejo Consultivo de Estudiantes. ¿Qué genera esto? Que desde el año 2022 todas las regiones educativas tengan 2 representantes, uno de escuelas de gestión estatal y otros de escuelas de gestión privada, que conforman estos 50 estudiantes, el Consejo Consultivo, y que se sientan con el director provincial de educación secundaria a pensar qué debe suceder en las escuelas secundarias. Y esto es una señal política de esta gestión. Sí, ni hablar. Y pensabas, digo, y decías 2022, ¿no? ¿Cómo era antes? Digo, ¿cómo se acercaban? ¿Cómo planteaban antes? Porque está buenísimo que hoy esté, pero bueno, para todo eso ha habido un trabajo seguramente desde llegar hasta acá. Los mecanismos de tracción, de escucha, de participación de los jóvenes estaban dados institucionalmente, a nivel territorial, porque esto ya tiene su precedente, tanto en la ley nacional como en la ley provincial en cuanto a la participación democrática. Lo que genera el Consejo Consultivo es una participación a nivel provincial que permita, a partir de las voces de los jóvenes y de los adolescentes, determinar otras decisiones. Creo que vamos a hablar de régimen académico. El régimen académico fue genuinamente construido de manera democrática. Y cuando digo genuinamente, porque participaron voces de todos los sectores que conforman el sistema educativo para esta construcción. Sí, un poco es eso, el meollo de algunos programas que siempre llegamos como a ese lugar, ¿no? ¿Qué tanto está transparentado u opacado? ¿De dónde salen, ¿no?, las decisiones? Muchas veces el tema que discutimos o que escuchamos que los pibes, por ejemplo, plantean es esto, no sentirse tenidos en cuenta, que no participan, que no se los escucha, que no hay oferta para ellos. Como que vivimos en una situación de tanta fragmentación también, y paradójicamente, que también lo hemos tratado de pensar con tanta información a disposición, pero quizás hay algo de los mecanismos de participación que están rotos, que no sé cómo los tenemos que restituir. Digamos que este ejemplo que trae Caro de consejos consultivos regionales, entiendo que también hay otras instancias de organización institucional que replican esa propuesta política de participación, pero que después también en la práctica institucional
en la experiencia cotidiana quizás no sucede, es como, ¿no? No está la iniciativa, tampoco está la comunicación. O sucede aisladamente. O sucede aisladamente. Digo, en la provincia se trabaja con las rondas estudiantiles, se elige a los representantes de cada distrito, luego de cada región, y luego constituyen este consejo consultivo de estudiantes, que se sientan a la mesa, vuelvo a decir, con el director provincial de educación secundaria. Digo, son mecanismos de representatividad de los estudiantes. Ahora está bien habilitar estas preguntas. ¿Cómo elegimos a quienes nos representan? Claro, bueno, ¿Cuánto quienes nos representan trasladan, traducen lo que pasa? Por ejemplo, en la costa de nivel secundario debemos tener entre ambas gestiones y las escuelas técnicas alrededor de 10.000 estudiantes. Entonces, bueno, ¿cómo llevar la voz de 10.000 estudiantes? ¿Sí? De la costa y después de la región 18, que tiene 11 distritos. Sí, vos sabés que ayer justamente tuvimos, lo comentábamos recién, un plenario de fin de año de estudiantes, de centros de estudiantes, y este año en el programa lo que estuvo muy presente es una incipiente discusión entre los centros de estudiantes como órgano y los delegados y delegadas, como, digamos, representantes de su, pero no como parte del órgano de gobierno, digamos. Entonces, como que interesante pensábamos esta discusión de la representatividad, que si la llevamos al plano de la política es lo que nos está pasando, ¿no? Entonces, por ahí es algo en relación a eso, cuando elegimos, qué votamos, qué significa representar, ¿no? ¿Por qué van a ser delegados o por qué participar en un centro de estudiantes? ¿Con qué competencias? Digo, toda la conciencia de lo que implican las funciones de gobierno o las funciones de representación. Me parece que estamos como en un momento de crisis que necesariamente además tenemos que retomar con esta generación, ¿no? Pienso en esto, en representar, sinónimo de participar de alguna manera. ¿Y por qué el órgano de gobierno de los centros de estudiantes termina estando escindido de los cuerpos de delegados? Claro. Ahí hay un tejido que hay que construir. Nosotros en secundaria tenemos como eje que la convivencia se enseña. Y la democracia también se enseña. Entonces ahí hay cuestiones en tensión. ¿Qué pasa con la generación nuestra que vivió la democracia sin ser enseñada de alguna manera? Y cómo eso se traslada en las escuelas secundarias. Me parece que ahí tenemos mucho para pensar y mucho de esta reflexión para traducir en acción. Digo, hoy, desde la ley nacional y provincial de educación hasta, si uno piensa en el reglamento de las instituciones educativas en cuanto a cómo se tejen las diferentes cuestiones institucionales que son siempre participativas, con responsabilidad colectiva, con un entramado de participación, bueno, cómo esto se traduce en acción. Y cómo las voces de los jóvenes y de los adolescentes son primero escuchadas y luego tenidas en cuenta para la construcción de una realidad cotidiana en las escuelas. Sí, vos sabés que pensaba recién mientras hablabas, cuando estuvo Juan Altamirano, que vino, porque también tuvimos un programa sobre adultos, y la cuestión de la obligatoriedad, o sea, me interesa como escuchar, o como viste, vos estás en el nivel secundario desde antes de la obligatoriedad, y todo ese proceso, o sea, lo que significa, porque es una discusión incómoda a veces desde el punto... Incómoda en el sentido en que lo que hay que discutir tiene que ver también con algo que, al no ser discutido, porque asumimos que sea obligatorio, es que amplía derechos, es que incorpora sectores, y las resistencias que también se han generado en el nivel, porque determinados sectores se incorporen, por diferentes razones, digamos, ¿no? Pero también van teniendo correlatos y consecuencias que nos traen problemas como los que tenemos. Entonces, ¿cómo desarmamos esa discusión? Ahí se abre una puerta inmensa para discutir. Primero, si uno piensa en datos concretos o identificables en el Distrito de la Costa, antes de la Ley Provincial de Educación teníamos 5 escuelas secundarias. Claro. Hoy tenemos, de gestión estatal, 12 escuelas secundarias. Entonces, en número hay una diferencia sustancial, sin analizar el crecimiento de las escuelas hacia adentro. Y después, cuando hablamos de resistencia, yo creo que hay 2 tipos de resistencia, una que
podemos decir es la más peligrosa, que es la de convencimiento, la política, la ideológica, que la escuela no es para todos, y otra resistencia que es de práctica, en lo cotidiano, cómo esto que está normado se traduce en hechos concretos en las aulas. Vuelvo al régimen académico. El régimen académico, en el anexo 1, en los principios, habla de inclusión con calidad. Bien. Y habla de justicia curricular. Y la justicia curricular dice, no es lo mismo, pero no es igual para todos. ¿Cuál es la intervención que tienen que hacer los docentes para que la inclusión esté respaldada con enseñanza genuina que tenga su correlato en el aprendizaje de los estudiantes? Y ahí me parece que es donde surgen las preguntas. ¿Cómo esto que está escrito en la norma, que es ley, se traduce en las actitudes de los docentes? Por eso digo que hay dos tipos de resistencia. Y uno trabaja cotidianamente para que esto se transforme, porque insistimos, la escuela es entre todos, con los estudiantes en primer plano, porque si no hay estudiantes no hay escuela. Y esto hay que explicitarlo, y por eso yo partía desde la cantidad de escuelas secundarias que tenemos en nuestro territorio. Sí, la cantidad de estudiantes, digo, y hablamos de una dimensión, además de lo que se ha hecho en obra, sino de la cantidad de chicos, y poder brindarles a ellos sus necesidades, y como decís, digo, sin chicos no hay escuela, entonces necesitamos, más allá de ellos, digo, que en ese espacio y en esa obligatoriedad que hablamos, tengan un espacio en el que puedan encontrarse también, entre ellos y a ellos mismos. Totalmente, un espacio en el que entramar y en el que compartir con otros. Un poco los centros de estudiantes y los cuerpos de delegado tienen que ver con esto, o sea, cómo estar menos solo y ser feliz compartiendo con otros. Bueno, sí, eso es también algo que nos interesa mucho pensar, pero porque también la adolescencia se nos propone como un desafío en esta época, quizás en todas las épocas, ¿no? Pero sí. Esta es la que nos toca. Claro, de verdad, uno era de la juventud. Pero también siento en ese sentido, y como veo, hablando desde mi caso en particular, a los chicos hoy, y esta facilidad para hablar y plantear las cosas, sobre todo lo que tiene que ver, hemos hablado de salud mental, tienen mucha facilidad más para expresarse y para decir lo que necesitan. Digo, por ahí en otra época uno decía, no puedo decir lo que quiero, no puedo decirlo. Digo, ahora, por suerte, lo dicen. Sí, y en eso uno es se va reflejando en las dificultades que ha tenido esta generación. Por eso Entonces, cuando las ves resueltas en la siguiente, dices, bravo. ¿no? O son peores en tal cosa, porque cuando yo tenía esa edad, sí, eso digo, no lo hacía, claro. Como una forma en la que nos vamos todos medio reflejando. No, pero yo pensaba así, qué sé yo, niveles de sufrimiento, otros sufrimientos, ¿no? Porque es verdad, nosotros si pensamos en la historia y pensamos en los jóvenes y de secundarios de la noche de los lápices, claramente claro, el sufrimiento y las cosas que han vivido como generación son o la generación de Malvinas, ¿no? Completamente distinta, y ni hablar de generaciones previas quizás directamente privadas de un montón de otros derechos. Pero que no deja de ser, más antropológicamente si queremos, como un momento muy particular, la adolescencia, de necesidades afectivas, de miramientos del mundo adulto, que reviste una complejidad. Digo, ya ahí por ahí, hasta desde el punto de vista psicológico, si queremos, es una etapa de la vida que tiene determinadas características, y a mí me hace preguntas en mucho, a mí sola no, digamos, es un interrogante, los desafíos de la práctica institucional con ese sujeto. Los desafíos del cuidado. Vos recién dijiste algo que no es menor, digo, haciendo un recorrido histórico durante la década del 70 o el inicio de la década del 80, o ahora con la cantidad de situaciones que tenemos de padecimiento subjetivo, pareciera, no sé si es la mejor metáfora, que la sociedad sangra a través de los jóvenes y de los adolescentes. Y ahí nosotros tenemos una responsabilidad de cuidado. Primero, de alojamiento y hospitalidad. Es decir, la escuela está abierta, es el lugar de los jóvenes. E insisto, por un lado, desde lo normativo, y por otro lado, que me parece que es a donde estás apuntando, Mancay, desde las acciones cotidianas de los adultos que conforman, digo, desde el auxiliar que abre la puerta de la escuela, desde el preceptor, desde el docente que está en el aula, los equipos de orientación y los equipos directivos, que cuidan y que no pueden cuidar en soledad, sino con un entramado hacia adentro de la escuela y con otras instituciones.
Sí, pensaba esto y cuando hablabas de las caras que uno va viendo, decías en la Sí, búsqueda, digo, sí, y me viene sí, ese digo. recuerdo, el que te abre Y la sí. puerta, digo, y es tan importante el rol de cada uno, que capaz, digo, uno lo pasa por alto, pero no. No. Porque ¿Pero te cada los uno está ahí, acordás? claro, lo empecé Son a decir y parte me de tu acordando cara. socialización. Por eso digo, Sí. digo, ese es el punto que más como a veces nos obsesionamos pensando, porque uno va después naturalizando. Estando en un lugar, uno labura en un lugar, ¿no? Y todos los días haces lo mismo. Vos vas naturalizando un montón de cosas. Pero los pibes que pasan por ahí son siempre distintos y están siempre en el mismo momento. Es Entonces cierto. es muy complejo eso, porque uno va a ver, es difícil para los trabajadores de la educación, sí. para Muy. mí, particularmente del nivel secundario. Sí. Es difícil, Sí. porque además es muy exigente la etapa. Sí. Entonces Sí, me es una parece que- etapa donde existe una confrontación a priori. Claro. Claro. Y entonces es primero dirimir eso y después nosotros hablamos de los gestos mínimos. Continuamente hablamos como las de los- ceremonias mínimas de... Sí, de los rituales. O sea, la dirección de secundaria habla de los rituales, pero dentro de esos rituales, que son tal vez momentos específicos de ingreso o determinación del nivel, hay gestos mínimos que, volviendo a la obligatoriedad, pueden incluir y alojar o pueden ser expulsivos. Y esto es determinante. ¿Qué sucede con una mirada, con un saludo, con una intervención o una pregunta? Vuelvo a... Yo contaba en relación al consejo consultivo y vuelvo que del consejo consultivo y de lo que se va recogiendo en los territorios y que se escucha en las escuelas, se ha trabajado en la costa con salud mental por un lado, pero por otro lado es esta incertidumbre en torno al futuro una vez que los estudiantes terminan el nivel. Sí. Bueno, a partir de las voces de los estudiantes surge el programa Coordenadas. Tuvimos... no sabía, mirá. Claro, sí, bueno, sí, eso surge. lo saben. Sí, o sea, claro, bueno, por eso lo compartimos. Sí. Coordenadas, que busca que los estudiantes puedan construir un proyecto que organice su futuro en cuanto a lo formativo y en cuanto al mundo del trabajo, fue recogido en función de lo que los estudiantes compartían en distintos lugares de la provincia de Buenos Aires. Ahora se está llevando a cabo en la costa como uno de los distritos. Se han hecho 2 talleres más allá del trabajo en el aula, porque el cuidado y la inclusión no deben ser acciones de carácter extraordinario, y en esto hay que tener convencimiento, tienen que ser de carácter cotidiano. Claro. Y Coordenadas, que tiene un guión de 2 talleres como hitos del programa, que se replican, pero que tienen particularidades en los distintos distritos, prioriza nuevamente escuchar la voz de los estudiantes. Cuando uno analiza la dinámica del taller, como podría analizar la dinámica de cualquier otro dispositivo didáctico, se prioriza la voz de los estudiantes. Y ahí sí vuelvo a esto. ¿Cuáles son las tensiones de la inclusión? Bueno, una de las tensiones es priorizar, más allá de que está escrito, vuelvo, en el reglamento de instituciones, en la ley, en el nuevo régimen académico, priorizar la voz del estudiante. Ahí es la voz de los estudiantes las que nos determinan el horizonte de alguna manera en el nivel. Ni hablar y poder escucharlos, como decías. Y bueno, bienvenido cualquier programa que colabore en eso y ayude a que los chicos se sientan escuchados. Nombrabas al nuevo régimen académico. Vamos a ver a Alberto Silioni lo que planteaba sobre este tema. Estamos dejando atrás un concepto que lo sintetizo de esa manera. La materia aprobada ya no se recursa. Bien. Hoy usted cursa 10 materias en primer año, aprueba 7, Sí, reprueba 3 y sí, tiene que cursar todo de nuevo. exacto, sí, O sea que las materias usted las aprueba de a una y las reprueba en bloque. claro. Entonces, ahí nosotros lo que pensamos es un principio casi primario. Lo que aprobaste Ya está, no lo tenés que recursar. claro. Vamos a una organización cuatrimestral, 2 cuatrimestres. Sí. Volvemos Como la a la universidad. nota numérica. La materia se aprueba cada cuatrimestre se aprueba con 7, Bien, que 7 o más, por supuesto, claro. que no vale el 6 y 8 porque no se promedian. Bien. Quiero- El corte del 7 es muy importante, me parece. Claro, muy interesante. quiero transmitir, porque algunos piensan, no hay más repitencia, no hay más exigencia. Claro. Y
No, puede haber otro modelo, como usted dice. Usted usa una expresión que nosotros usamos, que es más parecido a la universidad. Ahora, la universidad tiene hombres, mujeres de 20, 30, 25 años que ya tienen Sí, más experiencia, más autonomía, conducen su voluntad. claro. Entonces, ¿qué hacemos con los chicos de 14 o 15? Bueno, los ayudamos y van a tener en esta actualización más adultos cercanos para ayudarlos a transitar la escolaridad. Bueno, esta entrevista de Orbe 21, escuchábamos a Alberto Silioni un poco también mencionar lo que veníamos diciendo en cuanto al menos a los adultos, ¿no? Y esta presencia. Mientras mencionábamos cómo nos gusta Silioni. el ministro de Educación de la Provincia de Buenos Aires, la impronta, la escuela. Bueno, Carolina trabaja con el equipo de secundaria, pero es justamente, digamos, escuchar como las concepciones. Recién hablamos cómo las políticas educativas son determinantes. Nosotros tenemos una Dirección General de Cultura y Educación que escucha, y cuando decía yo, genuinamente ha sido una construcción democrática. Este régimen académico que tenemos a partir del 2024 podría haberse aprobado en el Consejo de Educación en 2023 por mayoría. Sin embargo, se siguió trabajando y está aprobado por unanimidad de todos los miembros del Consejo General de Educación. Y esta es la gestión de Alberto Silioni y la gestión de Gustavo Gali en secundaria. Decía, vuelve la calificación numérica en los cuatrimestres. La primera propuesta del régimen académico, la de 2023, seguía con esta mirada que se mantiene para los informes de avance preliminar, de trayectoria avanzada, trayectoria en proceso, trayectoria discontinua. Sin embargo, en los cuatrimestres y escuchando a partir de las conversaciones pedagógicas a directores, docentes y a los estudiantes, esta transformación se generó. Por eso decimos que trabajamos con una gestión que escucha. La de poner el número. Sí, entre otras modificaciones que se hicieron al primer proyecto del régimen académico a partir de la escucha y de un trabajo inmenso que se hizo en cada distrito, en cada región, conversaciones pedagógicas con directores. Tiene una historicidad de 3 años, con entre 2 y 3 encuentros anuales con el director de cada escuela de gestión estatal y de gestión privada. Esto es un trabajo inmenso. Me quedé pensando, y para ver si me lo podés explicar, esto de la materia desaprobada no se recursa, ¿a qué se refiere o cómo es que manejan esto? Este nuevo régimen. Entiendo que... Perfecto, sí. La pregunta es técnica, pero yo quiero engancharlo con algo de lo que hablábamos antes. Es escuchar a los estudiantes y reconocer el recorrido del estudiante. Claro. Entonces, un estudiante está en segundo año, aprueba 4 materias de ese segundo año, pero le quedan otras para acreditar, no promueve a tercero. Y este estudiante tendrá una propuesta específica en la que tendrá que recursar algunas materias e intensificar otras materias. Y en este sentido hay que aclarar 3 cosas. 1, que ningún estudiante cursa anualmente más de 12 materias. Es decir, ningún estudiante va a asistir en una escuela de jornada simple 2 turnos. Pero sí puede ser que en una escuela de jornada simple, 4 horas 30, pregúntenme si me pongo muy técnica. No, es necesario. No, estoy entendiendo, sí. Que en una jornada simple de 4 horas 30 asista a contraturno a recursar alguna de las que quedó pendiente del año escolar anterior. Pero eso no imposibilita que pueda estar en el año siguiente. Con su grupo de pertenencia, o sea, tiene un montón de... importante. Sí, porque hablamos del vínculo, Es hablamos de estar con, hablamos de estar persona. con el otro. Ahora, ¿todas las materias que tiene pendiente de acreditación recursa? No. Hasta 4 materias intensifica. ¿Qué es intensificar? Hay 6 periodos en el año donde los estudiantes o van a asistir a contraturno o van a volver a la clase del año anterior o en su propia clase con el docente de este año va a abordar los contenidos no acreditados. Son diferentes modelos de intensificación. Cada escuela en el marco de su proyecto institucional va a tener el propio, un modelo único o una combinación de modelos. Entonces, en esta combinación de modelos, cada estudiante
va a tener su propia propuesta. Bueno, hablábamos o planteaba Mancay como principal ayuda o beneficio de esto, no perder el grupo que sí, creo que tal vez lo hemos vivido, el compañero que repetía, más allá de tener que repetir y volver a hacer el año, digo, había una pérdida de contacto con el Pero grupo además, y una renovación. eso no puede no tener costos sobre la confianza en la escuela. Yo me acuerdo perfectamente en mi segundo año y repitieron como 10 compañeros. Por esta cuestión, pero el sentimiento de injusticia, esto de escuchar, Claro. que repitió por plástica, repitió por música, repitió porque le quedaban 4 y entonces repetían por 3 previas cuando podían ser 2. Porque la mirada No, claro que no. estaba puesta en la falta y no en lo logrado. Y me parece que lo que transforma el régimen académico es donde se focaliza. Y se focaliza en lo logrado y se focaliza en el trabajo docente. Se focaliza en las formas de enseñar. Por eso decíamos, el primer anexo del régimen académico es el de principios y definiciones. Y habla de inclusión con calidad y justicia curricular. Claro, la situación de justicia, además, entiendo yo que tiene que tener un montón de otros correlatos, porque es eso, ¿no? Digamos, un montón de esos compañeros terminaron de grandes. Eso es. Digo, en ese momento estuvieron trabajando y charlando sobre educación de adultos, Ujú. nosotros pensamos y celebramos los CENS y los fines, pero también es una deuda Claro. del nivel secundario. Y quiero volver sobre los modelos en relación a 2 cosas. Una que tiene que ver con que las materias no son correlativas, es decir, un estudiante puede acreditar matemática o prácticas del lenguaje de tercero teniendo pendiente de acreditación la del año anterior y la puede trabajar, depende de su situación, en los periodos de intensificación o a contraturno. Y las escuelas, cada escuela elige sus modelos porque el régimen académico no escinde la mirada del trabajo docente. Cada escuela elige el modelo en función de garantizar que el trabajo docente esté dado en las mejores condiciones, porque Claro. esto repercute en las trayectorias de los estudiantes. Ni hablar. Y decías, ¿qué sucede? Decías hasta 4 materias se puede. Después, ¿qué sucede? Ahí Si hay un estudiante que tiene 5 materias para acreditar, 4 intensifica y una recursa. Perfecto. ¿Cómo se decide qué materia? Porque hay un equipo de definición de trayectorias educativas. Cada escuela va a tener este equipo que está conformado por el equipo directivo, por el equipo de orientación escolar, que saben que en secundaria hay un orientador educacional y un orientador social, un preceptor y un docente. Y puede este equipo de definición de trayectorias, si es necesario, convocar a un referente de una actividad artística, deportiva, cultural que el estudiante haga por fuera de la escuela, porque lo que tiene en cuenta para decidir los horarios, las materias, es la situación específica del estudiante. Y entonces considera las miradas de los distintos, recién hablábamos, adultos disponibles y adultos que cuidan, para buscar la mejor propuesta, que por supuesto tiene que ser consensuada con el estudiante y su familia. Ni hablar. Y vuelvo a pensar en la palabra inclusión, ¿no? Planteando esto y la necesidad de esa inclusión. Decías tu ejemplo, yo pensaba el mío, digo, y también lo que planteaba Silioni, ¿a qué se refiere con el tema de los adultos? Digo, el adulto está, hablábamos del que te recibe, el que está, digo, ¿qué se refiere a esta atención mayor? O no sé si entendí bien lo que planteaba él. No, creo que tiene que ver con lo que está planteando ahora Carolina. Hay una red de disponibilidad de miradas, de escuchas, de atención, de procesos de enseñanza que tienen que estar disponibles para atender a las necesidades de la trayectoria de esos estudiantes. Lo que pasa es que No es fácil. es complejizar algo que en realidad es complejo. Claro. O sea, es al revés, ¿no? Es seguir discutiendo una concepción de educación que si no era en el discurso de una forma, pero en la práctica En la imposible. práctica, No, el de ideal otra. es hermoso, Esto- pero es, supongo, difícil de llevar. Es complejo, pero por ejemplo, el director general decía más adultos que miran. ¿Por qué? Claro. Porque antes vos tenías que acreditar una materia e ibas primero era mesa examinadora, después con el tiempo logramos que fueran comisiones evaluadoras, donde había un cambio de concepción. No es lo mismo examinar a un estudiante que poner en juego qué se enseñó, cómo se enseñó y Claro. en función de eso considerar cuáles son los aprendizajes, los contenidos que pueden acreditarse. Bueno, hoy
no tenemos comisiones evaluadoras, salvo para los estudiantes que egresaron y tienen que terminar el nivel. Y lo que tenemos es periodos de intensificación, 6 al año, donde los estudiantes están con un docente que acompaña ese proceso de aprendizaje. Y ahí tenemos un cambio sustancial. No es lo mismo mirar en una situación de mesa, de tribunal a un estudiante que acompañarlo a partir de la enseñanza específica para esa trayectoria en su proceso de aprendizaje. Y esto es un cambio concreto, un cambio concreto en la tarea del adulto. Que por supuesto, por una cuestión, vuelvo, a la justicia curricular, tiene que garantizar que los contenidos, que los saberes estén acreditados. Porque buscamos esto, o sea, el objetivo de la escuela es enseñar y aprender siempre la escuela secundaria con estos 3 fines que ya todos conocemos, que es generar la posibilidad y la formación para la continuidad de los estudios superiores, generar seguridades para el trabajo y la formación ciudadana, ¿no? Que pero es un poco con lo que hay un empezamos. foco más puesto también en, digamos, la tarea docente, justamente, e involucrar, sí, ¿no? Es como, da la sensación por toda la explicación Sí, también. sí, y pensaba que está buenísimo esto. Digo, planteado está bárbaro, digo, pero vemos el contexto actual, vemos lo que cobran los docentes, digo, y cómo se menosprecia desde el gobierno nacional. ¿Cómo haces para hacer todo esto que está buenísimo y que digo, y en esto abarcar todo para poder darle al adolescente esta contención y estos espacios cuando tenés todo el Es buenísima, Julia, la mirada, porque yo lo decía en un momento, no está escindida la elección de los modelos de cada escuela del trabajo docente. Y en este sentido, cada escuela elegirá primero a nivel institucional y luego a nivel de cada una de las trayectorias cuál es la mejor definición. Recién hablábamos de que el estudiante puede quedarse en su grupo y trabajar los contenidos del año anterior en estos periodos o ir al grupo del año del que tiene que acreditar las materias. Entonces ahí se ve la cantidad de estudiantes por curso y entra en juego la concepción de agrupamientos flexibles. Digo, piensen que nosotros venimos de un sistema secundario que se piensa gradualmente y de forma disciplinar. Es decir, cada conocimiento integra un compartimento estanco que responde a cada una de las materias. Bueno, este régimen viene de alguna manera a proponer alternativas a esta lógica tan rígida, ¿no? Sí, que creo que en esta actualidad es necesario. Es necesario porque tiene que ver con el reconocimiento de la realidad. Tal cual. Referenciabas... Eso es salud mental. Sí, claro. Eso es salud mental. Y es salud mental para los estudiantes, vuelvo a decir. Para todos. En primer plano, pero también para los docentes. Sí, claro. Porque si no traccionan con algo que es imposible. Estamos todos enojados, sí. Es solo el docente totalmente. no. Bueno, de hecho, en el programa hablamos mucho de la práctica del reconocimiento, de la interpretación, ¿no? De hecho, hablamos de Perón como, digamos, líder de un movimiento político y de una doctrina y de una filosofía humanista, hasta si quisiéramos, y que todas las secuencias históricas que hemos visto y anécdotas y demás, ya saliendo del plano de lo político institucional y el gobierno y las decisiones, tienen que ver con gestos de profunda humanidad que básicamente son el reconocimiento del otro. El reconocimiento del otro. Yo vengo estos días pensando en una frase de Leonardo Fabio que la retoma José Pablo Feynman en Crítica de la Razón. La dice un personaje, es: uno se vuelve peronista para no estar solo, porque es imposible ser feliz en soledad. Y de alguna manera, primero, Silioni siempre dice, nosotros somos humanistas en la gestión, y esto viene a proponer la ruptura con la soledad. Sí, totalmente. Entonces, si se mira la trayectoria que deja por fuera a un estudiante que se queda en el mismo lugar, que no avanza porque no acreditó 3 o más materias y que tal vez al año siguiente, por realidades familiares, sociales, económicas, vuelve a suceder lo mismo por razones subjetivas, bueno, termina no fuera de un año, sino fuera de la escuela. Entonces, nos parece que es una lógica que rompe con la soledad. Sí, totalmente. Una pregunta por ahí boba, pero ¿régimen académico es algo que no sustituye los diseños curriculares? Es como un marco de funcionamiento, digamos. Claro, el régimen académico es la norma que organiza la vida institucional. Esta sería la definición. Bien. Ahora, la transformación de la escuela secundaria, lo dice el director
Provincial de Educación Secundaria tiene al menos 3 pilares: la transformación del régimen académico, la actualización de los diseños curriculares, y se está trabajando en esto, y también se está trabajando en un concurso para directores titulares. Que también fue un tema que tuvimos. Sí. ¿Por qué? Porque un director titular es un director que está establemente en una institución educativa, y eso da coherencia y cohesión a las intervenciones. La conducción, Gobierno escolar. nada más y nada menos. Gobierno escolar. Y empezamos hablando de la participación de los estudiantes en el gobierno escolar. Bien. Que se enseña. Sí, sí, Así como claro. se enseña la Que si no hay un convivencia. modelo institucional también es, digamos, Difícil. complejo. Muchachas, voy a recibir estudiantes. ¿Les Bueno, parece bien? Así cómo no. escuchamos a ellas. Agradecerles muchísimo, Caro, por favor. Has sido tan clara. Hemos tenido todos, aparte de emergentes costeros y costeras. Sí, la verdad que sí, Bueno, la verdad que sí. muchas Así que gracias. muchas gracias, Muchas Caro, por gracias a visitarnos. ustedes. Muchas gracias, Aman, también. gracias. Nosotros vamos a ver ahora un video del Senado de la Nación que habla sobre la ley de centros de estudiantes. ¿Hay algo que querrías cambiar del sistema educativo? ¿Alguna vez escuchaste hablar de los centros de estudiantes? ¿Sabías que como alumno o alumna podés defender tus derechos y buscar soluciones? Esto obviamente no lo digo yo. Según la ley 26.877 de creación y funcionamiento de los centros de estudiantes, es tu derecho. ¿Pero qué es un centro de estudiantes? Es la voz de los alumnos y las alumnas dentro de la escuela. Participan, se organizan y forman parte de un colectivo. ¿Es algo político? Sí, pero no quiere decir que sea algo partidario. Un centro de estudiantes puede ser útil para defender un derecho que no está siendo reconocido por una autoridad. Y también puede servir para desarrollar actividades deportivas, solidarias, culturales, entre muchas cosas más. El centro está conducido por un presidente o presidenta, por un vicepresidente o vicepresidenta y por delegados y delegadas de cada curso. ¿Cómo funcionan las elecciones? Muy parecidas a las elecciones generales de nuestro país. Todos los estudiantes regulares pueden votar y presentar listas de candidatos y candidatas. No hay una sola forma de armar un centro de estudiantes, ni todos los centros de estudiantes tienen los mismos intereses, ni se ocupan tampoco de las mismas cosas. Lo importante acá es que el centro busque representar a sus compañeros y compañeras y que sea un ámbito democrático, plural e igualitario. Ahora ya sabes, militar y organizarte en tu colegio es un ejercicio de la democracia y posta es tu derecho. Bueno, veíamos entonces un video que hablaba, ¿no?, sobre la ley de centros de estudiantes, pero para hablar de ello también seguimos acompañándolos, y en este caso estoy con Caro y con Val. Val es estudiante de secundaria y Caro es de Estudiantes al Centro, ¿bien? No me equivoco. Bien. Bueno, ¿cómo andan en principio? Bien, yo bien. ¿Nerviosos? ¿Un toque tranqui? No, bien. Va a pasar, va a pasar. No, Bueno, contame vos, Caro, un poco, que ya has terminado la escuela, ¿cómo entras en Estudiantes al Centro y qué es Estudiantes al Centro? Bien. Estudiantes al Centro es un programa de la Municipalidad de la Costa, que está en la Secretaría de Educación, que se encarga de básicamente el acompañamiento a los centros de estudiantes. Hacemos visitas dentro del año, para ver si necesitan algo, les facilitamos, no sé, quizás algunos contactos, municipales, para lo que ellos necesiten. Somos como un nexo entre la municipalidad y los chicos. Después, eso, les damos información, los visitamos si necesitan algo para las elecciones. Después también hacemos encuentros por año sobre distintos temas que eligen ellos. Por ejemplo, este año tuvimos un encuentro de derechos humanos, armaron un documento que se leyó el 24 de marzo a todos los centros de estudiantes, después tuvimos uno de ESI, de salud mental y de apuestas online. Así que eso es el programa Estudiantes al Centro, Bien. acompañar a los chicos. ¿Y está conformado por gente joven? Sí, somos 3, 19 y 23 años, o sea, estamos ahí como... Esa es la idea también, como Sí, por estar la entre pares. cercanía, ¿no? Claro, totalmente. Sí, Bien, sí. y decías, recorriste todas las escuelas, supongo que en algún momento te tocó, Val. Contame un poco cómo fue el contacto en este sentido con Estudiantes al Centro. No, la primera vez que yo estuve en contacto con ellos fue ayer, se podría Bien. decir, que tuvimos un encuentro en el que hablamos de eso, de las apuestas online. Fue muy divertido, estuvo buenísimo, compartimos con un montón de chicos. La verdad, los chicos estaban totalmente como en contra de las apuestas online, y eso estuvo buenísimo porque la verdad ella me comentaba que ella supuso que
Probablemente, como es muy común en adolescentes, iba a estar mal o que los chicos no iban a estar de acuerdo, pero por suerte sí estuvieron todos de acuerdo que está mal y por suerte también pudimos tomar como medidas y tenemos ideas de las medidas que podemos tomar. Bien, bueno, importante para Estudiantes al Centro que trate este tema, importante cómo lo ven ustedes, pero pienso esto, decías, bueno, qué bueno que lo toman bien, o sea, que intervenir sobre ese tema, porque Sí. como decís, lo vemos en todos lados, digo, en tu contexto, en la escuela, más allá de los que al menos ayer lo tomaron bien, digo, ¿hay como una masividad en cuanto a los juegos? No, sí, totalmente, un montón. En mi curso, bueno, sí, se presenta mucho, que tenemos compañeros que sí lo hacen, pero es constante. La mayoría de las veces lo escucho desde la gente, los grupos que yo me relaciono, que son los chicos de sexto y de quinto y de cuarto, que hablan mucho sobre las apuestas online, ellos participan un montón, pero también ayer se comentaba que habían chicos de primer año en las otras escuelas que estaban participando, chicos de segundo y de tercero, que son chicos re pequeños, y otros también comentaban... Es súper ilegal, o sea, son menores de edad, Sí, a través es ilegal. de un WhatsApp, o no sé de qué manera piden... De hecho, yo quiero hacer un paréntesis Sí, en re. eso de tipo la legalidad e ilegalidad. Estuvimos claramente buscando un montón de información para este encuentro y como que no encontramos, no sé si existirá o no la encontramos, pero posta buscamos arduamente que no había una ley que hable sobre la ludopatía adolescente. Sí había algunas que hablaban de prevención o de prohibición para Claro. tal lugar o lo que sea, pero como que no había una ley concreta que hable sobre ludopatía adolescente. Y me parece algo súper importante y que estaría buenísimo que los centros trabajen en eso. O sea, tiraron un montón de propuestas ayer excelentes. Y esto, como que están buscando como que se regularice. Los pibes es un pedido genuino de todos los centros de estudiantes que haya una ley, que se haga algo, que se problematice un montón más. O sea, eso se dio y estuvo muy bueno. Y porque supongo que lo deben ver en la diaria, ¿no? Digo, No, hablabas de es que todo, un sí. pibe de primero, de compañeros tuyos, ¿cómo es inmanejable ya? Digo, Sí, y- es que sí, vos no les podés decir nada. En realidad, nosotros queremos, como centro de estudiantes, ayudar a través de la concientización, porque muchos chicos no saben las consecuencias de todo esto. Y los chicos que saben ya no lo van a dejar de hacer, pero bueno, lo más importante es prevenir y si se puede resolver y curar esta adicción, que eso sería espectacular, pero realmente estábamos más que nada trabajando desde lo que sería la prevención, porque los chicos que ya lo saben y que ya saben que está re mal y todo eso, no lo iban a dejar de hacer, pero bueno, mejor Hablábamos, prevenir. sí, obvio. Hablábamos en el bloque anterior como de la importancia de estos espacios de representación, de representatividad en cuanto a los pibes, y vos mencionabas esto del centro de estudiantes. Contame un poco de tu historia y por qué entras en el centro de estudiantes y hace cuánto. Bueno, yo en esta escuela, porque yo fui a 2 escuelas más, en esta escuela, este es el primer año, también es mi primer año en esta escuela, pero yo estoy en el centro de estudiantes desde primer año de secundaria. O sea, Oh. yo inicié la secundaria Siempre. en la escuela técnica y como fue en la pandemia no tenía centro de estudiantes, entonces yo junto a un montón de chicos participé del centro de estudiantes. Después, al segundo año, el centro de estudiantes lo hice yo, el tercer año también. Ya para cuarto me pasé a la escuela 10. En ese año no participé del centro de estudiantes y bueno, este año ya estaría participando, que lo formaron mis compañeros, una chica de la mañana y un compañero mío, que son el presidente y vicepresidente. Y bueno, lo organizaron ellos, yo me ofrecí para participar porque tenía muchas ganas de otra vez poder participar en el centro de estudiantes, ya que el año pasado no participé. ¿Por qué? ¿Qué tiene? ¿Por qué es tan importante para vos? A mí me gusta porque me gusta acompañar a los chicos de la escuela, me gustan mucho las actividades que se hacen con los centros de estudiantes, me gusta mucho también poder tener voz a la hora de los problemas que sienten mis compañeros de las escuelas y muchas cosas más. Es importante para mí, me gusta un montón. Bien. Aparte. Y bueno, y este primer año en esta escuela, ¿te sentís cómoda, digo, siendo parte del centro de estudiantes? Sí, Y- porque o sea, empecé ahora en este centro de estudiantes, pero bueno, yo estuve participando en otras cosas que tienen algo más o menos que ver, entonces ya tenía ganas de participar. Aparte no pude estar el año pasado porque no estaba, si no ya me habría ya habría estado. Y, digo, y en esto que decías como de escuchar al resto, de escuchar a los compañeros, digo, ¿cómo hacen en esto? Digo, ¿se acercan los chicos, se acercan ustedes? Digo, ¿es un ida y vuelta? ¿Y qué planteos hacen? ¿Cómo? ¿Qué planteos hacen? Digo, ustedes se acercan a los alumnos a ver qué necesidades tienen, ellos se acercan al centro de estudiantes y en ese acercamiento, ¿qué es lo que les preguntan? ¿Qué es lo que necesitan?
Bueno, por ahora lo que estuvieron planteando un montón, porque nosotros hicimos una cajita en la que poníamos que pongan de forma anónima Anónimo, las propuestas qué bien. que tenían. Y bueno, y nosotros las colocamos y las pusimos. También esas propuestas las trabajamos en el Parlamento Juvenil con una compañera. Nada, pues la mayoría de las cosas que piden es arreglar el establecimiento, todo eso. Por el momento no tienen muchas necesidades Bien. que sea así, pero ahora se estaba trabajando eso, de querer arreglar el establecimiento. Ayer estuvimos hablando sobre pintar la escuela porque la pintura está muy fea y que estábamos hablando también con la directora de cómo podíamos juntar fondos o cómo nos podíamos organizar para poder hacer eso. Eso estuvo buenísimo. Y sí, También, bueno, nada. esto de ser parte, pienso, sí, ¿no? También lo otro es que nosotros nos hablamos con los alumnos a través de los, ¿cómo se llaman los representantes de cada curso? Los ¿Delegados? Los delegados, bueno, todos los cursos, que creo que es en casi todas las escuelas, todos los cursos tienen un delegado, ese delegado viene a los vocales, que yo soy la vocal, y nosotros vemos como centro de estudiantes qué podemos hacer, cómo lo podemos arreglar al problema que ellos tienen y así nos manejamos. Bien, bien. Y fluye, digamos, van bien. Sí, el anterior centro de estudiantes que teníamos era muy bueno. Ellos también se reencargaban de las cosas que tenían que hacer. O sea, la verdad los chicos no presentaban tantas necesidades, si te digo la verdad. Pero a cualquier necesidad que presentaban, enseguida ellos se ponían en papel de centro de estudiantes y trataban de arreglar las cosas. Bien, y claro, y en estas recorridas que vienen haciendo y que han hecho, digo, contame un poco qué es lo que la respuesta de los pibes y qué encontrás, qué les ha sorprendido y qué esperaban, porque ya les pasaba a ustedes. No, a ver, lo que siempre, bueno, lo que vemos mucho es quizás, y que creo que también lo hablábamos hoy, es una cuestión de generación también, que es lo que yo noto un poco, que a veces cuando nos empiezan a poner trabas y trabas estando en el centro de estudiantes, etcétera, ya sean los directivos del colegio o el pedido que quieran hacer, vemos que medio se desilusionan los pibes. Y vienen en una etapa de frustración y ahí cuesta un montón. Obviamente hay pibes que se frustran así igual, pero siguen. Y lo que yo vi un poco es eso, el manejo de la frustración. Pero después también es esto en todas las recorridas o también en los encuentros, que para mí los encuentros es una de las mejores cosas, porque está buenísimo, porque son todos pibes haciendo pedidos genuinos y proponiendo cosas que, ¿quién más que los pibes? Para decir todas sus necesidades y cómo quizás pueden solucionarlo. O sea, está bien, los adultos a veces tienen otras formas, etcétera, pero proponen cosas buenísimas y eso es también un poco el ida y vuelta que hay. Los pibes responden re bien, vienen un montón a los encuentros, nada, nos hablan, nos preguntan, o sea, y es como, por suerte, re bien. No, y aparte, digo, hablábamos de los delegados, hablamos del centro de estudiantes, pero tener a alguien y empezar como a acercarse más a alguien con otra jerarquía, digo, en el caso de ustedes y que ustedes seguramente después vayan derivando las necesidades de los chicos, es súper importante porque veníamos hablando de esto, desde algún punto el desamparo de los pibes, la no respuesta, el no acompañamiento, digo, y aunque en principio sea con caras jóvenes, digo, es sentirse acompañado y es generar ese espacio de necesidad. Sí, totalmente. Aparte, es como eso que vos decís, que pasa un montón, que a veces quizás algunos directivos o no les dan bola, o bueno, esto no, o esto que aquello, entonces vienen a nosotros y quizás les podemos dar como otra manera de ver las cosas o ayudarlos desde otro punto de vista. Y a eso a los pibes les sirve un montón, porque quizás si no estuviese el programa es como, bueno, los directivos no me dejan hacer nada, ya está. Entonces, Claro. sí hay un montón de pibes que les pasa eso, pero si ven que hay otros colegios, cuando se juntan, ven que hay otros colegios que solucionaron esa problemática, también se ayudan. Pasó un montón de veces, che, mira, por ahí esta información te sirve. Veo que tenés esa problemática, yo la tuve hace unos años, mira, podés hacer esto. Y ayer pasó un montonazo y está buenísimo. O sea, teníamos a pibitos de tercer año diciéndole a los chicos, miren, nosotros hicimos un taller sobre apuestas online y funcionó re bien y esto, o sea, pibitos de tercer año Claro. con los pibes más grandes, como, che, sí, mirá, tienen razón, podríamos hacer esto, podríamos juntarnos estos dos colegios que estamos cerca, o sea, y eso está buenísimo. Hablabas de apuestas online, que me parece un punto fundamental e importantísimo para tratar hoy. Contame otros puntos que tocan que decís, che, para esto nos falta, pero está bueno tenerlo, está bueno plantearlo. Y algo que vimos un montón, bueno, salud mental es terrible. Cuando hablamos de ESI no se reconocen los 5 ejes de la ESI. Y nos pasó mucho también hablar, los pibes venían y nos decían, no se habla de ESI en nuestro colegio. En la semana sí nomás. Y yo empezando a indagar, etcétera, es como, en realidad sí te hablan de ESI, pero los pibes no lo reconocen quizás. Cuando hablamos de relaciones tóxicas o no, o hablas con un profesor de lo que te pasa con tu familia, etcétera, tiene que ver con la ESI, porque la ESI es transversal a todo. Uno de los ejes más importantes es la afectividad.
lo que nos pasa y se vive hablando de eso. Entonces como que siento medio esa desinformación de los 5 ejes de lo que es la ESI, de que no es solamente métodos anticonceptivos y a enfermedades, que no es solamente un cuerpo masculino y un cuerpo femenino, o sea, es como que Lo en eso falta un vincular, montón. claro. Y los pibes lo piden un montón. Hablar también, cuando hablamos de ESI, hablamos de un cuerpo con 2 manos, 2 brazos, nunca hablamos de la discapacidad tampoco en términos de ESI. Entonces es como todos esos pedidos que vienen haciendo los pibes y que funcionan. Por ejemplo, a Axel Kicillof le hicieron un pedido para que estén las duplas de salud mental y se implementó en toda la provincia y es un programa que funciona 100% porque van las duplas, acá en la costa se hace, van a los segundos y los cuartos este año y hablan con los pibes y terminan encantados. Está muy bueno. También lo que se hizo con las duplas de salud mental, antes se daban las devoluciones solamente al equipo directivo y como medio estrategias, y ahora se sumó al centro de estudiantes para dar esa devolución de las duplas de salud mental. O sea, está buenísimo. Che, y bueno, me contabas que antes, cuando estabas en la escuela, también pertenecías al centro de estudiantes. Bueno, y ahora en Estudiantes al Centro, digo, ¿cómo surgió tu interés por pertenecer a un centro de estudiantes, por escuchar a los chicos y por poder buscar esas soluciones? ¿Cuándo arrancaste y cuándo fue eso? Yo desde el primer año ya era delegada, porque era como yo muy revoltosa y aparte siempre veía algún problema o algo que estaba mal y yo no. Esto no es así. Esto no es así. Claro, veía una injusticia y era como, no. Yo me acuerdo ya en primer, segundo año, cuando pasó todo de la ley del aborto, yo estaba con todo el curso, porque en ese momento era 2017. Claro, y era otra cosa, claro. y yo ahí con todos, no, pero tiene que ser un derecho y no sé qué, y si vos no lo querés hacer no importa, y ya desde ahí empecé como a todos en estos espacios, digamos, y nada, me fui sumando y bueno, como me vieron tan presente en las reuniones de delegados y con los pibes y en los actos y todo, me llamaron, así que participé, estuvo, bueno, justo nos agarró pandemia, igual ese año, pero hacíamos un montón de vivos con Yo Amo Mi Playa, ¿viste? Con salud mental, psicólogos, para que los pibes tengan algo. Y después, bueno, estuve en la 1, bueno, una secundaria acá de Mar de Ajó, la peleé un montón, no había centro de estudiantes en ese momento porque recién volvíamos de la pandemia. Y nada, era como una necesidad, es tipo, tenemos que tener un centro de estudiantes, tenemos que tener una voz de todos. Así que nada, yo ahí fui el primer año que entré buscando chicos salón por salón, bueno, ¿te interesa? Si a alguien le interesa. No sé qué es un centro de estudiantes, no importa, yo te explico. Claro, era como eso. Pero nada, después se armó y quedó ya un centro de estudiantes estable, bueno, ahora está ella, así que todo eso, bueno, fue sumando y eso, o sea, me gustó y bueno. Y digo, y esta pregunta es para las dos. ¿Por qué les parece fundamental que en las escuelas haya centros de estudiantes? Y para mí es lo más importante, es eso, como lo que decía antes. A veces quizás los adultos no ven tanto las necesidades porque no lo viven tampoco en carne propia. No digo, son empáticos obviamente y hay un montón de y lo adultos intentan, que pero no se puede. alcanza, Entonces es eso, es como la participación estudiantil y además también cuando salís a la vida adulta, o sea, tener unas votaciones en el colegio y ver el cuarto oscuro, la urna, cómo se arman, todo el proceso eleccionario, también te da una pauta de la democracia cuando salís a la vida adulta. Siento que es eso, prepararnos un poco y también, bueno, ver cómo es luchar contra un sistema y que hay un montón de cosas que se pueden lograr. O sea. Claro, sí. Bien, ¿en tu caso, Val? No, sí, yo bastante de lo que dijo Caro, también por el hecho de que no solo nos tengamos que quedar con el hecho que somos estudiantes y no vamos a tener voz solamente por eso, nosotros estamos llenos de derechos y llenos de las capacidades para poder hablar y pedir lo que necesitamos, así que para mí es muy importante el centro de estudiantes y tantos años se peleó por un centro de estudiantes, está buenísimo que todas las escuelas lo tengan y por eso es tan importante para todos nosotros, para Caro y para mí, que haya un centro de estudiantes en cada escuela y que se pueda, y que sirva al centro de estudiantes, no solamente sea el hecho de que es un centro de estudiantes y ya está, porque muchas veces lo es y es el centro de estudiantes, son chicos que figuran y no, y está buenísimo que el centro de estudiantes haga y que tenga importancia y tenga voz, no solamente como centro de estudiantes, sino también para los estudiantes. Ni hablar. Y lo pienso en este contexto, digo, hablábamos, justo la mencionaste Amor en otro programa, y pensando en este contexto actual, y ella planteaba esto de que era muy difícil pensar en un futuro, también lo mencionábamos recién con Aman, digo, ¿cómo hacen con eso? Digo, tanto como representando a jóvenes y también ustedes siéndolo, cuando vienen planteos de ese, ¿qué hay más allá? Digo. Y yo, bueno, por este contexto de ahora,
también para mí hay mucha, lamentablemente, frustración, desesperanza. No generalizo igual porque hay un montón de pibes que tienen ganas y que dicen, che, esto se puede cambiar y es así. O que están de acuerdo con el gobierno. Sí, pero hay una cuota de desesperanza y de decir, tipo, che, mirá todo lo que está pasando y yo en mi centro de estudiantes, ¿qué voy a hacer? ¿Entendés? Claro. Y uno tiene que pensar que desde un lugar, por más de que uno esté haciendo acciones individuales, vivimos en sociedad, entonces técnicamente le va a terminar afectando a todos. Entonces, como es eso, tipo, nada, es esa cuota de desesperanza y frustración, pero es tratar de laburarlo y de decir, che, salimos de un montón peores también, y ya se quisieron privatizar un montón de cosas, se privatizaron ahora un montón, Sí, pero es tenemos verdad. que salir y es como seguirnos juntando y seguir luchando por las cosas, no te digo teniendo una ideología política de tal o tal, sino es tener dos de frente y decir, che, estoy gozando de la educación pública toda mi vida y tengo un montón de cosas y es como, y no voy a una marcha 1 hora, 2 horas, o ni siquiera pongo tipo mis historias, che, mira, educación pública. Es como eso, yo siento ahora que en este contexto es medio complicado eso, también los discursos de odio, obviamente, que los pibes chupan un montón de esas cosas y después es como, es toda una mierda y son todos unos hijos de puta, o sea, así textual, porque es lo que reproducen, pues es lo que se ve. O sea, si en cualquier lado tenés un personaje a puteada limpia, es como los pibitos que van a hacer, obviamente, van a desafiar a todos los mayores, les querés ir a hablar de apuestas, no, aguante a apostar, y, ¿entendés? O sea, sí. Y es como yo siento eso. Ahora, en el contexto ahora se complica, pero igual hay un montón de pibes que también se están dando cuenta. Y nada, y hay que decirles que, bueno, que sigan luchando, por favor, porque sí, porque es lo que nos queda, digamos. Ni hablar, a todos. ¿Y en tu caso, Val? En mi caso, ¿qué? Y en esto, a pesar del contexto, digo, hablabas de este amor en algún punto o esta incondicionalidad por los centros de estudiantes, digo, a pesar del contexto vos seguís apostando y también tenés que dar respuesta, imagino, digo, ¿cómo lo vivís? Hablábamos de esto de, bueno, no importa, hay desesperanza, pero de alguna manera ustedes tienen que estar como positivas, o no siempre, porque digo, capaz no es necesario, pero digo, ¿cómo lo vivís de esa manera? Sí, para mí es mucho de lo que dijo Caro otra vez, pero realmente sí, es así. O sea, más allá de la desesperanza que hay y lo que se promociona por las redes sociales, porque en realidad estamos en una época en la que las redes sociales nos inculcan todo, lo que se promociona en las redes sociales, sea lo que sea, obviamente a la gente, a los chicos, más que nada a los jóvenes que están en pleno desarrollo, enseguida lo toman y es muy difícil cambiarles la idea, porque lo ven así, se lo dicen con palabras tan limpias que me parece que es correcto, es totalmente correcto lo que están diciendo. Bueno, ya fue, yo lo hago, es así. Por más que sea la persona que sea la que se les está diciendo, ellos se quedan con esa información y está buenísimo que hayan chicos que todavía, no digo salvados o algo así, no quiero que quede así de esa manera, pero que sepan que todavía hay una esperanza de cambiar esto, porque a veces es muy fea esta palabra, pero la ignorancia se los come a los chicos que con toda esta información falsa que se les promociona y todo eso, y está muy bueno que hayan chicos que todavía no se dejan comer la cabeza por esas cosas y que tengan conciencia. O que tengan un espacio también para saber lo que está pasando. Obvio, sí, porque a veces uno se puede llegar a sentir re solo si vos estás rodeado de gente que te está diciendo no, pero no, que está viviendo en ese círculo de ignorancia y que nadie les dice, no, chicos, está mal, y vos sos el único, obviamente te vas a sentir atacado. Así que está buenísimo que tengan un espacio, tengan un lugar en el que puedan venir a hablar y puedan decir, sí, está bien, no soy el único que piensa así. Está bueno eso. Ahí va, muy bien. Bueno, me voy a quedar con eso, chicas, me dan esperanza, así que me alegro mucho. Y hablando de esperanza, vamos a cerrar hoy con las palabras de Néstor y Cristina que hablaban sobre la secundaria. Nosotros nos reencontramos el lunes que viene en nuestro último programa de Cuadernos Peronistas. Nos siguen en las redes sociales como @EvaEnVivo. Chau, chau. Son los jóvenes los que empujan, son los jóvenes los baluartes y la vanguardia del cambio, porque está en el ADN de la juventud. Aquí están los secundarios y los universitarios y también los que están en los barrios trabajando. Yo quiero que ustedes, jóvenes universitarios y secundarios también, como lo hacíamos nosotros, vayan a los barrios junto a los más humildes, porque allí se aprende lo que sufre el pueblo, las cosas que necesitan. Ahí uno adquiere la sensibilidad que nunca más pierde.
le pido a los argentinos que recuperemos la dignidad nacional, que recuperemos el orgullo de ser argentino, que pensemos como pensemos, defendemos esta patria y la gente que vive adentro, que entre todos construyamos la justicia, que recuperemos la alegría, que recuperemos la esperanza, que nos volvamos a sentir dueños de lo nuestro, para volver a darle sentido a nuestras vidas. En este día tan hermoso de sol, rodeados de verde, rodeados de juventud, esta juventud que se ha incorporado a la política y que parecía haberse retirado definitivamente de la vocación noble que significa militar. Militar también es una vocación de servicio. Es importarte lo que le pasa al otro, es tener ganas de ir el fin de semana a pintar una escuela, hacer trabajo social a la villa o al barrio de emergencia. Quienes habían dado aquel golpe el 24 de marzo habían logrado su objetivo. El objetivo no solamente era un país sin industrias, un país donde manejara solamente el capital financiero, era además instalar en cada uno de los argentinos que no valía la pena ocuparse del otro, porque si te ocupabas del otro te podía pasar algo. Mejor ocuparte de vos mismo, y si estabas ocupándote de vos mismo no te pasaba nada, el miedo. Y al miedo le siguió el egoísmo. El egoísmo es el hijo del miedo, no lo olviden nunca. Solamente los que tienen miedo pueden ser egoístas. Los que no tienen miedo son solidarios. Y además hay que terminar con este miedo de ser políticamente incorrecto. Yo te puedo asegurar que ojalá, toda la generación de ustedes que vienen, que van a ser los que van a conducir la Argentina que viene, ojalá sean transgresores y profundamente incorrectos, porque los transgresores y los profundamente incorrectos son los que construyen los mejores tiempos para nuestros pueblos.